Apreciados amigos visibles, hoy vamos a comentar un tema de mucho interés y que algunos me lo han pedido, es el juicio penal en contra de Jesucristo. Es el juicio penal más importante de la historia, sin duda. Voy a comentarles ligeramente algunos aspectos. En este proceso, en el proceso penal de Jesucristo, es un juicio que está lleno de iniquidades, lleno de antagonismos, porque para la época existían dos derechos de manera paralela. El vetusto derecho penal hebreo, que se encuentra en el Antiguo Testamento, fundamentalmente en el Pentateuco, y el derecho penal romano, que no ha tenido mucha incidencia, pero que sin duda estaba vigente para la época. En una oportunidad, creo que en el 2020, hice una publicación en una revista indexada importante sobre este tema, pero que ahora les comento. ¿Cómo se inicia este proceso? Para esta época, Judea estaba gobernada por el Imperio Romano. A Jesús, por supuesto, ya terminando su vida, lo aprehenden, quieren imponerle algún delito porque, según la ley hebrea, él se había rasgado las vestiduras y se había declarado hijo de Dios. Es más, se había declarado Dios. Y eso, dentro del contexto penal hebreo, era un delito de blasfemia. Pero este delito de blasfemia, curiosamente, no estaba regulado según el derecho penal romano. Así que había una dicotomía entre estos dos ordenamientos jurídicos penales, y el Sanedrín, que había declarado a Jesús blasfemo, tuvo que cambiar después, tuvo que cambiar la calificación del delito, ya no por blasfemia, que era quizás un juicio religioso, por un juicio político. Le condenan por sedición. Sedición es un delito político en el cual incurrían aquellos que iban en contra del Imperio Romano, de las autoridades romanas, como para derrocarlos. Cosa que no fue así, porque recuerden ustedes que en una oportunidad Jesús le preguntan qué opina en relación a esto del emperador, y dice: dad al emperador o al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bien, pero este delito de sedición es un delito que tiene características especiales, que solo está en la legislación penal romana, no en la legislación hebrea. Características muy especiales, por ejemplo, tiene que ser un delito flagrante, es decir, a Jesús debieron aprenderle de manera flagrante. Es decir, si es sedición, debieron tomarlo o aprehenderlo cometiendo el delito. Pero ¿cómo aprehenden a Jesús? Ahí está una imagen cuando él estaba orando en el huerto de Getsemaní después de la última cena. Deja a sus apóstoles, que por cierto se duermen, y él ora porque sabía que le quedaban escasas horas para lo que le venía, la pasión de Jesús. Aunado a esto, Judas había negociado la entrega de Jesús. Es decir, aquí también hay un delito y hay una violación flagrante a los derechos humanos, porque aquí hay corrupción. El Sanedrín le había pagado a Jesús un dinero, 30 monedas, y ahí está el beso de Jesús con el cual entregan, y así fácilmente sabe el Sanedrín quién es Jesús, porque parece que no tenían claridad en esto. Bien, aprehenden a Jesús ya en la noche, que es otro de los aspectos que vulnera el juicio según la Torá en el Antiguo Testamento, que se decía que todos estos delitos o el juicio de blasfemia debía llevarse a cabo de día. Era una característica la diurnidad. Se hizo en la noche, y además de hacerse en la noche, se le lleva y se le procesa a Jesús en una casa cualquiera, en la casa de Anás, que era el suegro de Caifás.
Allí se le lleva un juicio, o sea, hay un interrogatorio y todo aquello. Así que aquí hay otra vulneración importante, porque al procesado debe juzgársele en sede tribunalicia y no en casa de un representante del Sanedrín. El Sanedrín es el tribunal que tenía el derecho hebreo para juzgar o procesar juicios o delitos religiosos, porque curiosamente Judea, a diferencia de otras provincias romanas, tuvo cierta independencia en materia procesal. Bueno, eso es otro tema de discutir. Bien, así que aquí se vulneró el derecho, pero al día siguiente se le lleva ante Poncio Pilato. Poncio Pilato hace un análisis, una conversación con Jesús, no ve mayor delito en él, no lo ve culpable, luego lo lleva a Herodes, que era un tetrarca de Galilea, que estaba por allí en Jerusalén, curiosamente, y Herodes lo considera inocente. Dice, bueno, este hombre no ha cometido ningún delito, así que Pilato dice, bueno, debido a que la multitud y el gentío, allí los judíos reunidos, decían que bueno, que querían procesarlo, que debía procesarlo efectivamente, Pilato dice, bueno, yo lo voy a flagelar. Así que aquí hay una sentencia condenatoria por un delito que no cometió. Jesús es inocente. Así que lo flagelan, y aquí hay una imagen, lo flagelan y ya. Pero resulta que la muchedumbre sigue gritando, crucifícale, crucifícale, y los miembros del Sanedrín, que estaban todos allí, ese día sí estaban todos, porque a la noche solo muy pocos, creo que 11 estaban, de 71 que eran, y debía ser la mitad más uno para poder juzgar delitos que iban en contra de la vida de una persona, es decir, que imponían la pena de muerte. Bien, Pilatos se ve quizás obligado por la muchedumbre a cambiar la sentencia. Cambia la sentencia e impone una pena mucho más grave, que es la pena de crucifixión, que muera por cruz. Y aquí se genera también otra vulneración al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, en fin. ¿Por qué? Porque ya se había impuesto una pena y no se puede imponer una segunda pena por un mismo delito. Hay un atentado aquí contra un principio o una máxima non bis in idem. Non bis in idem. No se puede juzgar, condenar a una persona dos veces por la comisión de un mismo delito. Además, la reformatio impeius también se da aquí, que es un principio importante, que una segunda pena, en caso de ser apelada, no se puede imponer una pena mayor, más grave que la anterior. Y esto sucedió acá. Así que bueno, el juicio penal en contra de Jesucristo es un juicio que atenta contra muchos principios que están establecidos hoy en el proceso penal. Otro de los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta acá es que se le impone una pena muy gravosa, la cual se le imponía a los grandes delincuentes de la época. La crucifixión era un delito, o era una costumbre que tenía tanto Grecia y Roma, inclusive antes de Jesucristo y después de Jesucristo también. Recuerden ustedes, por ejemplo, la rebelión de Espartacus, cuando lograron ya minimizar un poco esto que había hecho Espartaco. A todos los demás, a todos los gladiadores, los crucificaron hasta la vía Apia a Roma. Es decir, que la crucifixión era una forma, una manera por la cual se llevaba a cabo el ius puniendi romano. Aquí hay una imagen del Cristo de Velasco, que está en el Museo del Prado en París, hermosísimo por cierto. Este juicio
Este juicio atenta contra todas las garantías constitucionales que tenemos hoy. El debido proceso, la tutela judicial efectiva, otra cosa que no les mencionaba. A Jesucristo no se le permitió un defensor. Hoy es un derecho humano prácticamente que al delincuente, en caso de serlo, pues por supuesto debe estar defendido. A Jesús no se le permitió un defensor. Por allí Nicodemo hizo algunos alegatos a favor de Jesús, pero bueno, no fueron admitidos. Así que bueno, queda mucho por discutir. Este es un tema muy interesante. Yo considero que es el juicio penal más importante de la historia, pero al lado de este hay otros juicios, como el juicio en contra de Sócrates, unos 400 o 500 años antes de Jesucristo, pero después de esto, en la Edad Media, hubo también otros juicios, como en contra de Galileo Galilei y demás por la Inquisición. Así que bueno, es un tema interesante que quería compartir con ustedes. No olviden suscribirse a mi canal y bueno, ya los considero mis amigos y seguidores.